Buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos a Iglesia Cristiana Jesucristo. El mensaje de hoy en la noche es parte de la serie Pandemia Aventuras. Ustedes no se pueden perder esta serie. Los invitamos a que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí le den clic al botón de suscripción, a la campanita de notificaciones y que estemos ahí siempre en contacto con ustedes. De esta manera podemos interrelacionarnos más fácilmente. El mensaje de hoy, Pandemia Aventuras 5, papas fritas. Bueno, ¿han probado ustedes las papas fritas de un restaurante de comida rápida? A mí me trauman las de, vamos a hacer el comercial, McDonald's, sí. Cuando están recién salidas, son una delicia. Siempre pido las grandes, ¿verdad? Son de esos placeres que de vez en cuando me permito ahora que puedo. Bueno, les prometo que el otro año vamos a entrar en régimen. El otro día escuché a mi profesor de liderazgo hablar de este tema con una propiedad asombrosa. Y después de todo, ¿quién puede armar una conferencia internacional alrededor de las papas fritas? Y no digamos un mensaje como esta noche. Otra vez, me parece que de acá podemos tener algunas enseñanzas importantes. La historia es acerca de un padre de familia que lleva a su hijo a un restaurante de comida rápida y ordena de esas papas fritas recién salidas, crunchy, así, con un poquito de salita, una ración grande, por cierto, humeantes papas, que se le entregan al muchacho, ¿verdad? Mientras que el padre, pues, ya sabe usted, saca su billetera y está cancelando en caja. Él no pide nada. Todo su deleite consiste en ver cómo el hijo se da gusto devorando aquel antojo. Al llegar a la mesa, se sientan y el niño, pues después de orar, se dispone a comerlas ante la mirada del padre. Y el papá se le queda viendo ahí, ¿verdad? Cómo él empieza a comerse las bolas, el ketchup ahí, un poquito de todo, y empieza a comer, a engullirse aquel manjar. En un momento determinado, el papá le solicita una papita frita. El niño, frunciendo el ceño y la boca con notable desenfado, sacude la cabeza en señal de negación y sigue devorando sus papitas fritas. Yo me pregunto, ¿cuál es la enseñanza acá? ¿Alguien podría decirme, bueno, ¿sabes qué? Que el padre compre 2 órdenes gigantes de papas y que deje de molestar al pobre niño. Pero creo que no. En primer lugar, está muy claro acá que el padre fue el que pagó por las papas. En segundo lugar, el padre podría levantarse de la mesa en cualquier momento y comprar no una orden de papas gigantes, sino tal vez una docena de órdenes de papas fritas si quisiera. Y en tercer lugar, el padre no necesita de las papas fritas del hijo. Él está más que gozoso de que el niño disfrute de lo que él le ha provisto. Pero hay un detalle que no quiero que dejes pasar por alto. El padre lo que quiere ver es el corazón del niño y saber que él tiene agradecimiento por esas papas fritas que ha recibido y que además va a ser obediente en darle, aunque sea una papita allí al papá, y bueno, saber que en ningún momento esas papas fritas son un sustituto del amor entre ambos. Y ¿sabes qué? Así es Dios. Él nos provee de todo. Quiere una relación con nosotros, que le amemos y que le obedezcamos, pero que se lo demostremos. Después de todo, Él no necesita de tus papas fritas y además, cuando te acabe las papas, puedes repetir las veces que quieras. Él estaría más que dispuesto. Recientemente, el pastor Norman Holmes, desde las Filipinas, nos compartió el pasado domingo acerca de los propósitos, de las pruebas, y él hablaba de que estas obran para nuestra
purificación. Además que logran al menos 3 cosas. Primero, despertarnos, ya que algunos se encuentran aletargados. 2, quitar la confianza en las cosas de este mundo y tenerla puestas solo en Él. Y finalmente, traer salvación a los que se encuentran aún en prisiones por sus pecados. El pastor Norman Holmes dijo que actualmente la humanidad se encuentra en dolores de parto, refiriéndose al pasaje aquel de Mateo 24, en donde le preguntan directamente a Jesús sobre las señales del fin del tiempo. En Mateo 24, cuando él predecía la destrucción del suntuoso templo frente a él, un poco atribulado, respondió Jesús y les dijo: miren que nadie los engañe. Van a venir muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores. Y subrayando esta última parte, principio de dolores, buscamos la palabra dolores en la concordancia Strong y encontramos que se refiere a una palabra que es odin y que se traduce como una punzada, especialmente de parto, un dolor, pues una pena de parto, ¿verdad? Cuando yo fui madre, y no me mire raro por favor, dicen las mujeres que han tenido cálculos renales y que han dado a luz, que el dolor provocado por este tipo de dolencias es muy similar al de dar a luz. Así que yo ya di a luz. Un pequeño calculito, precioso, chiquitito, así de color negro, pero un negro muy bonito, azul. Era una cosa como una estalactita preciosa. Pero bueno, es un dolor, ustedes, que empieza poco a poco. Yo estaba en San Pedro Sula esa noche, me fui al hotel, me acosté y empecé a sentir así un poquito de malestar. Dije, algo que comí, ¿verdad? En Popeyes, en Pollo Popeyes, allá de San Pedro. Y que si no, ¿verdad? Porque poco a poco se fue haciendo ese dolorcito más constante y más intenso. Así que lo que nos está diciendo Jesús aquí hace más de 2000 años es que a medida que se aproxima su segunda gloriosa venida, la cosa se va a poner más intensa y que esto va a ser también más frecuente. ¡Ay, qué consuelo!, ¿verdad? No quiero que esta exposición sea apocalíptica, ¿verdad? Ya suficiente hemos escuchado de esto. Quiero hacer un punto. A medida que nos preparamos para el futuro, un futuro lleno de esperanza, un futuro alentador, en donde, si bien es cierto, habrán circunstancias, habrán situaciones, habrán pruebas, nuestro papá quiere 3 cosas de nosotros. Primero, que gocemos nuestras papas fritas, lo que Él nos ha dado, que lo disfrutemos. Para eso estamos acá también. Número 2, que estemos en una relación de amor y obediencia, sobre todo con Él. Y número 3, que no nos olvidemos que las papas no son nuestras, así que tenemos que compartirlas, no como este niño que hizo pucheros y no le quiso dar a su papá. Tenemos que compartir con otros y especialmente tenemos que compartir con Dios. Esta exposición, por favor, no se va a centrar en el diezmo, no se va a centrar en ofrendas, no vamos a pedir plata al final. Sencillamente quiero llamar su atención, la atención de cada uno de ustedes, con los siguientes 3 aspectos importantes. Primero, ninguna circunstancia es mayor que Dios, ni la muerte, ni las calamidades,
ni las pérdidas, ni el infortunio son mayores que nuestro Dios. Si de repente te quedas sin papas fritas, eso será solamente temporal. Número 2, Dios quiere que estemos agradecidos, no solo por lo que Él hace, que ya es bastante, sino también por lo que Él es. La adoración es precisamente ese grado sublime, supremo, diferente a la alabanza, que consiste en dar gracias por lo que Él hace, pero la adoración es por lo que Él es, por comprender su corazón, porque Él te dio las papas fritas, pero también te da para refil y te ha llevado al restaurante, pero porque quiere pasar un rato contigo a solas. La adoración es darle gracias entonces por estar con nosotros, aun y cuando no hayan papas fritas. Simple y sencillamente porque Él se digne a tomarse el tiempo de voltearnos a ver, de sentarse contigo y conmigo y pasar un rato charlando en comunión, aunque sea una porción de papas pequeña, de aquellas chiquitas, en donde nos ha pasado a veces en algún restaurante. Compramos una sola bolsita y hay como 4 ahí, ¿verdad? Hay una papita para vos, una papita para mí, y ahí el final a ver si quedó una todavía, la más tostadita. Y 3, Dios quiere nuestra obediencia, que consiste en que, aunque no quiera darles tus papitas, lo hagas, aun en contra de las circunstancias, aunque tengas hambre, que le des gracias a Él por todo y que seamos obedientes. Quiero contarles una historia muy interesante que hace unos días me tocó presenciar, omitiendo nombres y datos específicos por protección a los testigos, a las personas que se puedan ver involucradas. Hace años, la persona que cuenta este testimonio sufrió una enfermedad seria e inesperada. Como consecuencia de esto y después de una semana de hospitalización en donde los médicos no encontraron lo que tenía, ¿verdad? Nuestro amigo fue ayudado por un hermano en la carne, ¿verdad?, quien le pagó un tratamiento novedoso y que finalmente le trajo la recuperación. Dios usó aquella medicina para devolverle la salud al amigo de este testimonio. En retribución y como un agradecimiento, esta persona le compró un seguro de gastos médicos a su hermano en la carne, el cual después de 6 meses de pago, ¿verdad?, le pediría que, bueno, yo ya te di 6 meses, ahora continúalo pagando tú. Sin embargo, por diferentes motivos esto no fue posible. Y lejos de causar una alegría, lejos de contribuir a una buena relación, bueno, esto creó un poco de tensión. La cosa era esta. A esta persona le habían invitado a unas papas. Ahora era su turno de comprarle a su hermano las de él. Pero la próxima vez que fueran al restaurante le tocaba pagarlas al hermano. Esto no fue del agrado del hermano, por lo que acordaron mejor ya no ir al restaurante y el seguro de gastos médicos simplemente se cancelaría dentro de poco. Llegada la fecha de cancelación, sin embargo, la disyuntiva era si seguía pagando o no el seguro, ya que el beneficiario no quería gozar de este regalo. Pues lo veía inútil, según él. Simplemente había que cancelarlo. Para ajuste de penas, hubo entre estos familiares algunos roces, por lo que la cosa no andaba bien. Quiero que se imagine usted a nuestro amigo aquí del testimonio tentado, pero así, de cancelar la póliza de seguro, pensando precisamente que no nos logramos poner de acuerdo con estas papas fritas, así que mejor no hay papas para nadie. Cuenta nuestro amigo que durante esos meses también, pues, la plata no le sobraba y que le era muy tentador cancelar la póliza y disponer de aquella cantidad mensual para suplir cualesquiera de las otras necesidades presentes. Sin embargo, pudo distinguir una voz de Dios en su pensamiento, el cual, ¿verdad?, le decía: un día de estos
tu hermano va a necesitar de ese seguro y será crucial. Esto que ahora se ve como una contribución muy pequeña e incluso un fastidio despreciable de tu parte hacia él. Entonces, todos esos señalamientos, problemas y los verdaderos motivos de tu corazón serán expuestos. Eso que no te creen ahora, déjamelo a mí, decía papá. Yo me encargo. Nuestro amigo de la historia siguió pagando por 11 meses puntualmente la letra de este seguro. La semana pasada, hoy hace 8 por ahí, como dicen las viejitas, la semana pasada recibió un mensaje de WhatsApp en donde su hermano le indicaba que esperaba que su situación personal mejorara y que él ponía todo en manos de Dios y que Dios haría su voluntad en su caso. ¿Pero qué? En ese momento se encontraba en el hospital del Parque de la Industria por sospechas fuertes de COVID. Un hospital que en Guatemala, para los que nos están escuchando fuera de las fronteras, fue habilitado para atender específicamente casos de COVID en Guatemala. Al hermano de nuestro amigo ya le habían descartado el COVID cuando él escribe este mensaje, pero tenía una neumonía típica y que en ese momento, ¿verdad?, ameritaba su traslado urgente a un hospital nacional. Gracias a Dios por los hospitales, ¿verdad?, que se han habilitado y por la atención médica del sector público. ¡Qué bendición! Yo soy testimonio vivo de que sí funcionan. Pero en tiempos de pandemia y con una neumonía ya de 15 días, con el COVID en números ascendentes en Guatemala, más de 120,000 casos el día de hoy, esto puede convertirse en una combinación mortal. De hecho, conozco 2 casos cercanos en donde lamentablemente las personas ingresaron por un caso muy similar, ¿verdad?, neumonía, y lamentablemente no volvieron a ver la luz del sol. Esperemos que sí hayan visto la luz eterna. Pues bien, cuando este hermano manda el mensaje a nuestro amigo y a toda la familia, ¿verdad?, en esos WhatsApp familiares, la familia entera reaccionó de manera alarmante y todos se les paró el pelo porque como que era el primer caso. Y además, uno de los hijos de este hermano salió positivo de COVID. Era una situación demasiado alarmante y las decisiones que se pudieran tomar en ese momento eran determinantes para la familia entera. Así que los hermanos se empezaron a comunicar, cosa que no hacían antes mucho, y establecieron una ruta de acción, la cual incluía llevar al hermano a uno de los hospitales privados en los cuales este seguro tenía cobertura. De manera pronta e inmediata, uno de ellos, ¿verdad?, fue y lo retiró del hospital público antes de que se pudiera contagiar de COVID. Además, era preciso tener un diagnóstico pronto y un tratamiento inmediato. Imagínense ustedes ese escenario. Es decir, el seguro que estuvo, pero así, a pelito de cancelarse, el cual este amigo que nos cuenta la historia lo empezó a pagar por agradecimiento a su hermano y lo continuó pagando por obediencia a Dios. Ahora iba a ser el momento en el cual sería usado, estrenado, después de, no sé, año y medio, para bendición, para tranquilidad y para recobrar la paz en el núcleo familiar. Gracias a Dios, a los 2 días el peligro ya había pasado y el hermano se estaba recobrando ya en casa. Todos estaban agradecidos, en especial el amigo que cuenta este testimonio, quien estuvo a milímetros de no ser obediente y seguro que lo hubiera lamentado por toda su vida. Pero el sentimiento de arrepentimiento de no haber hecho caso a la voz de Dios poco hubiera servido.
Ahora bien, quiero recalcar esta fórmula ganadora frente a las papas fritas. Primero, asegúrate de tener comunión, de tener una relación con el que provee las papas fritas. Número 2, sé agradecido al que te da las papas fritas. Sea la porción grande, sea la porción pequeña, sea la opción con refil, sea de vez en cuando, de vez en nunca, no sé. Sea agradecido. Interpreta el corazón de Dios. Hace unos días leía en Génesis unas anotaciones del pastor Brian Bailey respecto al pecado original. Y lo que Satanás hizo, lo sigue haciendo. Con que Dios les ha dicho que no coman del árbol, poniendo en duda las intenciones del corazón de Dios. Y esa es la misma fórmula que sigue usando y que nos mete en la cabeza, poniendo razones y poniendo sentimientos, según nosotros, en los corazones de las personas que vemos que reaccionan de tal o cual manera. Error. Tenga agradecimiento al que te da las papas fritas, sea cual sea la porción y la forma. Y por último, número 3, sé obediente. Si Él te pide que des alguna de tus papas fritas, hay que hacerlo. Esto retribuye y retribuye en grande. El apóstol Pablo lo tenía claro. No tenía miedo de perder sus papas fritas. Es más, de hecho no tenía miedo de quedarse sin ninguna papa frita. En Hechos 20, del 22 al 24, dijo: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades por donde pasaba él, ¿verdad?, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Así que mejor aquí me regreso, dijo el apóstol Pablo. No, dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Obediencia. Ahí está diciendo él que va a ser obediente a terminar su carrera. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, agradecimiento para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Tremendas palabras del apóstol Pablo. No se aferra a ninguna cosa. El dueño de las papas fritas, del restaurante de las papas fritas, de todos los restaurantes posibles en el mundo de papas fritas, quiere manifestarse a tu vida, a la vida de todos nosotros. Sin embargo, al igual que nuestro amigo que pasó por la neumonía, por esa alarma de caso de COVID, nosotros parecemos no entender el plan maestro elaborado con anticipación hasta que ciertas cosas pasan en nuestra vida. Hay un relato, fíjense, en Lucas, en donde se muestra a un Jesús que hace como que va a seguir de largo y que a dos que iban en el camino de Emaús, ¿verdad?, le obligan a quedarse. Dice así, ojo, porque esto sucede justamente después de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Un hecho devastador donde todos sus seguidores estaban depresivos, ¿verdad? Todos creían que el Salvador de Israel había muerto y que ahí había quedado la cosa. Pero no, recordemos que Él vive porque Él resucitó aquel día. María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás que con ellas ya habían visto que la tumba estaba vacía, ¿verdad? Habían corrido la voz,
¿verdad? Pero muchos desconfiaban de ese relato, ¿verdad? Poniéndole intenciones y sentimientos en los corazones de esas mujeres. Lo que decíamos, ¿verdad? No hay que hacer eso. Y ya dije verdad, y el pastor Fito me dijo que no dijera verdad usted, perdón. Muchos desconfiaban del relato de las mujeres y se sentían devastados porque les habían quitado todo, incluyendo lo que ellos entendían como sus papas fritas. Lucas 24, del 13 al 35, relata esto. He aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ojo acá, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ¿verdad?, que quiere decir la gloria del Padre, por cierto, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Versículo 19, entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día en que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, le declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Así que ellos le obligaron a quedarse. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y no es ninguna película de efectos especiales, así sucedió, ¿verdad? Así sucedió. Corazones tardos, insensatez, ojos cegados. Hace unos días falleció un deportista, ¿verdad? Si a Jesús lo hubieran crucificado el mismo día que falleció este artista, no sé qué comentario tendrían algunos, porque para ver a este artista habían 20 cuadras de cola. El COVID fue suspendido esos días en la Argentina y habían manifestaciones porque se peleaban porque no podían ir a ver el féretro con el cuerpo de este deportista que estaba bien muertito. Pero sin duda, a una
tumba vacía, ¿qué pensarías tú? Oremos para que nuestros ojos no estén velados, para que nuestros ojos sean abiertos, Padre, para que los ojos de nuestras familias sean abiertos, para que los ojos de Guatemala sean abiertos y que si tenemos algo que debemos cambiar, como los de Emaús, insensatez, un corazón que se atrasa en comprender, faltas ocultas o que nos gusta interpretar los sentimientos de otras personas, podamos modificar en esta universidad que se llama Planeta Tierra y en donde debemos cursar y aprobar ciertas materias. Señor, que seamos como tu hijo David, un hombre conforme a tu corazón, que ya en Salmos 19:12 dijo: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, clamaba él, oh Jehová, de todo lo que me es oculto, de todo lo que me es oculto y que yo no me he dado cuenta. Porque los ojos del hombre, dice Proverbios 27, nunca se sacian. Y recordemos que cada uno de nosotros es atraído por algo que existe en nuestra naturaleza interna, con lo cual debemos batallar. Padre, en cada persona esto es diferente, pero cada uno de nosotros se siente atraído a ciertas cosas y se siente incluso finalmente seducido. Padre, ayúdanos a tener cuidado con esto, Padre. Tu palabra dice que cuando uno es tentado, no diga que es de parte tuya, sino que es de acuerdo a lo que está dentro de nosotros, a nuestra naturaleza carnal, perversa, bestial. Cuando alguno es tentado, no es cierto que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tenta a nadie, Padre, sino que sabemos que cada uno de nosotros de lo propio es tentado. Por favor, Señor, aleja de nosotros esas concupiscencias, que no seamos seducidos, ayúdanos a resistir, para que esa concupiscencia entonces, después de que he concebido y dado a luz del pecado, no llegue a ese punto, sino que se aleje de nosotros, porque si se consuma, dará luz a la muerte, al pecado. No erremos, Padre, te lo pedimos, Señor. Esa lucha por la que debemos pasar, nadie está inmune. Te pedimos tu gracia, Padre, que esa gracia esté supeditada a esa obediencia también, que no sea fácil seguirte, que esa obediencia nos garantice estar cerca de ti. Sin embargo, te quiero decir que esa obediencia no es por ningún motivo una garantía para librarnos de cualquier tormenta. No es un fast pass como hay en los aeropuertos. Aquí hacen cola todos los mortales. Aquí los que tienen fast pass pasan rápido. Pasaba rápido uno, ¿verdad? No. La obediencia es algo que nos va a asegurar una relación con Él, nos va a asegurar su gracia, su perdón. Él, sin embargo, no nos libra de la tormenta. La Biblia es un libro que nos ofrece lecciones, no librarnos de tormentas. Es más, muchos de los grandes siervos, como David, que leíamos anteriormente, Abraham, el mismo Pablo, todos pasaron por tormentas, algunas veces severas en sus vidas, pero Dios fue fiel y finalmente llegaron al otro lado, a la orilla. Llegaron, pasaron. Las tormentas no son para siempre. Las tormentas no son un castigo por falta de obediencia. Es más, a veces son producto de la obediencia. Leemos en Mateo 14, 22 al 36, que el Señor Jesucristo les ordena a los discípulos que se metan en la barca y que vayan del otro lado de la orilla, sabiendo que a mitad, porque Él es omnisciente, sabiendo que a la mitad les iba a sobrevenir una gran tormenta. Así que no los exoneró de la tormenta intermedia, lo
cual ya era de su conocimiento, pero sí les garantizó estar con ellos. Como te lo garantizo, estará contigo, estará conmigo, está con Guatemala, está con las víctimas de Iota, está con cada uno de estos que nos están escuchando esta noche, o si está sintonizándolo por la mañana. Las tormentas también les llegan a los obedientes, no necesariamente a los que se salen de la voluntad de Dios. Un predicador famoso decía: en nuestra vida o estamos en camino a una tormenta, o estamos atravesando la tormenta, o estamos saliendo de ella. Pero lo que es cierto es que siempre vamos a llegar al otro lado, y que Él siempre estará contigo, estará conmigo, estará con nosotros. Esa es la confianza que tenemos, y seguramente después de la tormenta tendremos un nuevo bagaje de experiencias, un carácter cristiano formado y un fundamento sólido en nuestra casa y en nuestra vida. No nos angustiemos entonces por lo que habrá de pasar el día de mañana. La diferencia entre un bisturí afilado y un cuchillo también muy afilado es la intención del que lo usa. Sin embargo, ambos dolerán, tanto la operación como el ataque. Dios quiere hacer operaciones en nosotros, no atacarnos. La semilla debe ser plantada, debe caer a tierra y morir para producir vida. Cuando toquemos fondo, cuando nosotros seamos esa semilla que cae al fondo, y no que seamos sepultados, pero que seamos plantados, entonces encontraremos algo preciado. Lo encontraremos a Él como el fundamento sólido que sostiene a esa semilla. El profeta Daniel, en el capítulo 3 del libro del Antiguo Testamento que lleva su nombre, decía, refiriéndose a la estatua erigida por Nabucodonosor, ante la cual todos se debían inclinar y adorar al sonido de la trompeta, del arpa, del salterio, zamboña o tamboril. Pero que él dijo, aún que si eso dependiera sobre su vida, y que de eso dependiera de que lo mandaran a la pena capital, él dijo: no me voy a postrar, no voy a adorar. En estos tiempos modernos, la enseñanza de Daniel se traduce en que no debemos rendirnos ni doblegarnos ante las exigencias del mundo y de la carne. Debemos tomar esta misma determinación que hizo suya Daniel hace muchos años. El dueño de las papas fritas nos da de su amor en forma tridimensional. Yo no entendía esto. Les invito a revisar el último episodio de la serie Eclesiología por el pastor Adolfo Franco. El pasado miércoles recién él nos dibuja las coordenadas del amor de Dios de una manera muy clara. Yo soy ingeniero, disculpe, no me estoy quemando cohetes, pero lo invito a que lo revise, porque yo entendí finalmente lo que está explicado en Efesios 3, en donde se nos dice que seamos capaces de entender, de comprender su capacidad de brindarnos su amor para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y aquí viene el misilazo: preparados. ¿Cuál es el ancho? ¿Cuál es el ancho? ¿Sí? Habla de una medida horizontal. Horizontal. ¿Cuál es la longitud? Este es el tercer eje, es una profundidad, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud? Podría ser este otro eje, ¿verdad? Mientras este es el ancho, el otro eje es la longitud aquí, ¿verdad? Estamos formando una cruz acá, ¿verdad? Pero también hay altura y hay profundidad, ¿verdad? Son 4 dimensiones. Es interesante: ancho, largo, pero también para abajo, profundidad, y para arriba, la altura, ¿verdad? Es un eje tridimensional. El amor no solo va para arriba, también va para abajo, ¿verdad? No solo va para un lado, también para el otro.
Y es profundo, atravesando los planos de la realidad. El plano de la profundidad es si yo me metiera acá, me voy a alejar un poquito, ¿verdad? Sobre este muro, acá. Entonces ahí, aquí, pum, me meto y del otro lado ya no puedo ver porque es otro eje, ¿verdad? A eso se refiere. Es tridimensional. Así que es un amor completísimo, ¿verdad? Él realmente se desvive por brindarnos papas fritas. Nuestra misión en la tierra, ¿verdad?, será honrar entonces a aquel que no solo nos da las papas fritas, sino que nos dio su vida misma. Como un Padre amoroso, Dios proveyó de una oportunidad para que cada uno de nosotros alcanzara salvación. Y también está disponible para ti esta noche, para que durante nuestra estancia en la universidad llamada Planeta Tierra, seamos capaces de producir mucho fruto. Juan 15:8 lo aclara. En esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto y seáis así mis discípulos. Pero ahí mismo en Juan 15:2 vemos que la tormenta y la poda vienen previo para poder tener esos frutos, ¿verdad? En la versión NBI dice que toda rama que en mí no da fruto, ¿qué dice? La corta, ¿verdad? O sea que los que no dan fruto los van a cortar, pero los que dan fruto los van a podar. Yo quiero ser podado, aunque duela, para dar todavía más frutos. No sé, yo te invito a que esta noche tú pienses, este día, si lo estás viendo en reprise, pienses cuál quieres que sea tu futuro. Una rama seca que sirve para leña o una rama frondosa que da fruto, más fruto y mucho fruto. Y te dejo esta oportunidad. Recientemente, en medio de la pandemia, Guatemala fue azotada no por una, sino por 2 tormentas que han dejado a la mitad del país incomunicado. Aldeas completamente desaparecidas. Da tristeza a ustedes. Los de la ciudad pudiéramos estar ajenos a esta situación, ya que los daños acá es un 1%, pero en el interior de la República esto ha sido devastador. Acá en la iglesia tenemos misiones la próxima semana al oriente del país. Pide información, comunícate con nosotros y comparte tus papas fritas. Es mucho más serio de lo que pensamos, de veras. Debemos compartir nuestras papas fritas con otros. Dios tiene obras que completar en la vida de cada uno de los que me está viendo. Eso lo va a hacer a través de tribulaciones, a través de pruebas. Los dolores de parto ya iniciaron. Serán a partir de ahora más intensos, más constantes, y eso es lo que se le espera a la humanidad. Según los siervos de Dios que hemos escuchado en los últimos días y lo que hemos visto. Pero, al igual que Pablo, no nos atribulamos por eso. Antes bien, le pedimos a Dios acabar con gozo lo que hemos empezado, hacer lo que tenemos que hacer y dar un buen testimonio. Después de todo, las papas fritas no son nuestras. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue en sintonía de Iglesia Cristiana Jesucristo. Dale like a las publicaciones en Facebook, en YouTube y dale clic a la campanita para recibir las notificaciones. Nos vemos en la cumbre. Dios te bendiga.